Hola, hola María José, ¿cómo estás? Hola Julie, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, me alegro muchísimo que estés por aquí hoy en Muy, este muy feliz. podcast de Crecer Diario. María José y yo nos conocimos en un curso, señores, del perdón, que duraba como 3 meses. ¿Eran 3 meses? 3 meses duraba, qué sé yo, cuánto Marte. Sí. Y la verdad es que, aunque como que es un curso en el que uno interactúa poco con la otra persona, pero es muy como íntimo. Entonces parece que sí, que teníamos muchas cosas que perdonar, que duramos 3 meses ahí Sí. haciéndolo. La verdad que sí, que tener el corazoncito limpio te ayuda mucho a luego, que luego haya espacio para otras cosas. Sí. Sí, así es. Y que también nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de estar bien, de Buscar también, bienestar. Ujú. exacto, buscar ese bienestar que tanto nosotros dictamos a los pacientes y lo vemos todos los días. Porque para ayudar a otros también nosotros tenemos que estar. Trabajarnos. Sí, es Sí. nuestra responsabilidad hacer eso. Tú vas a terapia. No, no hemos entrado en materia, señores. Vamos a hablar de duelo, pero Claro, yo tengo mi psicólogo y ya actualmente estoy de alta por el qué bueno. momento, porque el ciclo en el que fui, todo duré ya, pero sí, yo duré fielmente muchísimo tiempo yendo semanal, después cada 2 semanas, y es lo mejor, lo mejor, lo mejor que nosotros como seres humanos podemos hacer por y para nosotros. Sí, y como terapeutas tenemos que ser también muy responsables con nuestra propia salud mental para poder brindar Sí, a los demás esa calidad, ¿verdad? así es, hacer las paces con nuestra historia. Sí, sí, sí. Yo todavía voy, eh, tenga o no tenga nada, a mí me gusta tener ese espacio Claro. para yo desahogarme, que si yo digo me duele una uña, no me digan me duele un dedo, me duele una mano. Y bueno, me gusta siempre sacar ese espacio y darme como ese autocuidado. Totalmente. María José, tú eres psicóloga clínica y te especializaste en duelo. Sí, yo soy psicóloga, yo me gradué en la Pucamaima, aquí en Santiago, Psicología luego, general y luego sí, duelo. exacto, Ok. no, después yo me gradué de UNIBE en la Universidad de Salamanca en intervenciones en crisis y trauma y Ah, luego chulísimo. entonces yo hice en el Centro Duelum de Argentina lo que sería el manejo del duelo. Sí, Ya después, me acuerdo sí que cuando vi tu currículum ya para entrar aquí, vi lo de la Universidad de Salamanca y para mí eso es uno de los de las mejores maestrías. Esa fue mi primera maestría y es sí, muy completa. Aquí ahora se está enfocando en crisis y trauma en UNIBE, pero antes abarcaba también sexual y de pareja, infanto juvenil, incluso hasta trastorno de la alimentación. no, mira, sí, yo me fui fuera Ajá. a la Universidad de Salamanca, yo me fui, no me acuerdo cuánto tiempo fue que me fui, pero yo estuve haciendo el intercambio con la maestría de familiar y de pareja allá en la Universidad de Ah, Salamanca. chulísimo. Entonces tengo esa Sí, esa certificación. me faltó también, sí. Sí, porque entonces la maestría mía es totalmente sistémica, como trabajamos Ujú. los traumas, trabajamos las crisis, abarca también lo que es la familia. Por Sí, eso ahorita ustedes me escucharon mencionar lo que es la historia sí, sí, sí. del terapeuta. Eso también fue una materia que a mí me la dieron allá en España que yo La amé. persona del terapeuta, La me persona, encanta. ajá. Sí. Y Sí. la Y esa historia. base sistémica que te dan en esa maestría de la Universidad de Salamanca, que es intervenciones en psicoterapia, por si no ven, gente que está empezando ahora, psicólogos en formación, realmente es una maestría que yo recomiendo mucho como para empezar. Si tú no sabes como que cuál es tu área, como que tú haces esa maestría y tú como que te aclaras, sabes que te gusta más y tienes una base de todo para poder, porque realmente uno tiene que saber un poquito de todo, aunque te vaya por Sí, un porque área. la de crisis Sí, y trauma es un poquito más específica, sí, sí. es especialidad y máster. Pero la que tú dices, sí, esa también es súper básica, pero muy completa también. Sí, Muy, sí, muy sí. buena. No, lo que pasa es que la dividieron. En los tiempos míos, lo que pasa es Ya. que yo te llevo unos añitos. Señores, yo tengo 40, aunque no lo aparento. No parece, ¿no? En los tiempos míos era como, lo daban todo. O sea, eso era como otra carrera. Eran 2 años yendo a la universidad todos los días en Ay, Dios Salamanca. mío. Pero, hasta los sábados. Pero después se dieron cuenta como que era too much.
y la dividieron. Claro, Pero como sí. quiera es súper buena. La verdad que yo, cualquier persona que viene aquí con esa maestría, yo la verdad que la considero. Porque, Sí, de verdad que... Y los Sí, profesores, excelentísimos. sí. Con mucha experiencia, mucha experiencia. Sí, también Sí. trabaja lo que es duelo. Yo desde que era, o sea, estaba estaba estudiando en grado, yo lo dije, yo quiero trabajar en duelo, yo quiero especializarme en duelo. Y la maestría llegó en pandemia, o sea, yo comencé a gestionar todo lo de la maestría mientras estábamos en pandemia trancado, que yo estaba de que, wow, ¿qué voy a hacer? Y mis planes eran irme en su totalidad para España. Pero entonces, como estaba el mundo, como estaba todo, vi esta maestría y dije, wow, esta es la maestría que yo tengo que hacer porque abarcaba el pensum, era todo lo que a mí me gustaba, todo. Y hasta el sol de hoy, yo les puedo decir que yo soy feliz haciendo lo que yo hago y todos los días doy gracias por la decisión que yo tomé, que fue esa maestría. Sí. No, y además que la supervisión, que es algo que aquí no se estila mucho, pero para mí es muy importante para un terapeuta en formación, que tenga horas de supervisión, que tenga muchas horas cuando está haciendo la maestría en las que lo vean haciendo terapia y le puedan dar feedback. Porque a veces la gente hace una maestría online y se tira a dar terapia, entonces ahí por eso viene mucho el síndrome del impostor, porque que realmente uno no sabe lo que tiene que hacer al principio. Claro, entonces es muy importante esa guía. Exactamente. Y tú no sabes lo que tú vas a hacer hasta que tú tengas tu primer paciente ahí delante. Y ahí que tú vas a decir, ok, para esto nací, o no puedo. O simplemente tú vas como adecuándote, que eso es la magia de esto, de que tú no vas a ver nada. Tú puedes tenerlo todo en teoría y todo organizado en tu cerebro, todo. Pero hasta que tú no te veas en el campo, Ujú. Y que cada uno es un mundo, cada paciente Sí. es un mundo. Y cuesta, la verdad que cuesta unos añitos uno sentirse como en confianza como terapeuta. Cuesta un ratico. claro. Eso no de una vez. Y ahora que también tú mencionabas eso de que cada persona es un mundo, es así, y más también en el duelo. Es algo que yo siempre recalco mucho en mis pacientes, que se da el caso que o atiendo a la familia o atiendo diferentes personas de la misma familia con el mismo duelo, la misma pérdida. Y yo lo digo, o sea, no estoy trabajando lo mismo. Para mí son dos cosas totalmente distintas porque el dolor es distinto en cada quien. Porque depende mucho del vínculo que se tiene con esa persona, con la persona fallecida. Y de la historia que haya tenido el doliente con la persona. Sí. Que varía bastante. Y es una dura, señores. Yo le mando los casos de duelo de aquí, de Crecer Diario, todos a María José. De hecho, hay algunos como que creen que yo trabajo duelo y me piden a mí. Yo realmente podría trabajar duelo por mi especialidad, Claro. pero no me gusta mucho, la verdad, porque yo en ese tema soy sensible, María José. Si tú supieras que yo me di cuenta que no podía trabajar duelo una vez, o que no debía trabajar mucho en duelo. Una vez en Boston, que yo tenía un adolescente, en ese tiempo yo veía muchos adolescentes y preadolescentes, porque trabajaba mucho en instituciones públicas de allá de Estados Unidos. Bueno, la cuestión que me llegó una preadolescente que se le había fallecido su abuelo del mismo tipo de cáncer que mi papá, un cáncer de páncreas fulminante, y murió igualito que mi papá a los 3 meses, y yo me puse a llorar en la sesión. A mí nunca me había pasado eso. Ya yo tenía como, qué sé yo, como 10 años en ejercicio. Nunca me había pasado eso. Y yo me puse a llorar y de una manera, o sea, que no fue de que una lagrimita que a veces uno se le Fue salta. un llanto con fuerza, como yo le digo. Y yo dije, tú sabes que como que eso no es lo mío. Y entonces en estos días que tú tenías una situación y no podías ver un paciente y era una emergencia, realmente era un señor que ya se iba a morir, yo tenía que verlo a él y ver a la familia. Claro. Yo no sé en qué era que tú estabas, si estabas de viaje, yo me acuerdo que yo te lo dije. Tú estabas de viaje y después tenía una persona enferma, interna o algo, un familiar. Y entonces yo dije, bueno, es una urgencia, lo voy a ver yo. Y ese fue como el cierre de la otra vez. Óyeme, o sea, a veces, yo no sé si a ti te pasa, como que hay casos que te llegan que son como una pieza. En tu rompecabezas. Sí. Entonces,
pues a estas personas sí yo como que las acompañé bien, desde el amor y todo. Efectivamente, el señor también tenía cáncer de páncreas y falleció a los pocos, como al mes de yo verlo. Lo trajeron creo que 2 veces y la familia pudo hacerle un acompañamiento y después seguir viendo otras personas. Después ya como que no lo necesitaron más, estaban bien. Pero realmente es un tema que a mí como que me carga emocionalmente mucho. O sea, yo tuve que hacer yo también mi propio proceso. A veces hay casitos que uno... yo tengo como un diván moderno aquí, como digo yo, y yo a veces me acuesto, señora, a hacerme meditación después que veo un caso, porque claro, a veces es necesario. A veces es fuerte, a veces Totalmente. te toca mucho. Entonces, cuéntame, María José, ¿por qué duelo? ¿Qué te motivó? Te digo la verdad, yo no sé. Siempre, como yo te dije, desde hace mucho, mucho tiempo, siempre me ha interesado. ¿Por qué? O sea, no te sabría decir tal vez una razón de que, wow, por eso. Pero yo sí, la primera persona que yo perdí fue una persona muy importante para mí. No fue nadie familiar así de sangre, pero fue alguien que significó mucho, mucho para mí. Y yo creo que eran 17 años, si no me equivoco. Sí, yo tenía 17 años cuando falleció esa persona. Y yo sentía que se me derrumbaba el mundo. Y yo lo lloré, yo lo sentí. Yo siempre he sido muy empática. Y yo me acuerdo que un familiar me encontró llorando. Habían pasado como 4 meses. Estamos hablando de duelo, 4 meses no es tiempo. O sea, no es de que una gran cantidad de tiempo. Y me dijo, pero si tú sigues así, vamos a tener que llevarte al médico. Tú no puedes estar llorando así, ya está bueno, ya está esto. Y a mí, o sea, han pasado los años de que eso sucedió y me dijeron eso y yo todavía lo siento. Y después que lo estudié, yo dije, wow, o sea, está muy normalizado esto de que hay un tiempo para el duelo. Y también yo veía como a medida que yo también iba creciendo, me iba poniendo más adulta, habían más pérdidas alrededor de mí. Y yo veía la diferencia entre un mismo familiar, en diferentes familiares de una misma pérdida. Yo veía las reacciones totalmente distintas y yo decía, wow, pero es que cada cabeza es un mundo, como decíamos ahorita al inicio. Sí. Y siempre me gustó, me impactó y aquí estoy. O sea, seguí esa línea y como que nunca cambié de opinión. Desde que yo soy muy chiquita y después yo iba creciendo, yo seguía lo mismo. Y me lo preguntan y me dicen, ¿qué tú hubieses estudiado? Y yo que no hubiese estudiado nada, porque yo estoy estudiando lo que yo entiendo que de verdad yo nací para hacer. Sí. No, yo sabía que quería psicología clínica, pero no como algo tan específico. De hecho, a mí me gusta como tener varias, o sea, como ver casos diferentes, sí. Pero qué lindo que haya personas que sí quieran hacer duelo y tan específicamente y casi que solo duelo. Que creo que tú ves más casos de duelo que otra cosa. Yo veo de todo. Yo veo no solamente de duelo, yo veo también pacientes en crisis, pacientes también con traumas, que ahí entra también lo que son las heridas emocionales, las heridas de la infancia, que los comportamientos y las actitudes actuales tienen mucho que ver con nuestra infancia, de cómo nosotros nos estamos vinculando actualmente y lo estamos asociando con una situación que sucedió cuando tú tenías, qué sé yo, tal vez de 4 o 7 años. Entonces, no sabemos el impacto que tiene esa situación en nuestra infancia ahora en la adultez. Y ese es mi tema favorito. Sí. Obviamente, amo también trabajar y acompañar y guiar a personas en duelo, porque yo no le digo terapia. El duelo no es una enfermedad, no es un diagnóstico, el duelo es un proceso adaptativo. Entonces, yo acompaño, yo guío a esa persona, yo psicoeduco en todo lo que tiene que ver con el duelo, porque parece fácil, pero es demasiado complejo porque es muy denso. Entonces las emociones están todas ligadas, están todas muy a flor de piel y muy rápidas todas, que por eso es que las personas entienden que se están volviendo locas, que se están enfermando, que le va a dar un paro, que le va a dar esto. Entonces, hay mucha ansiedad y depresión asociada al duelo. Sí. Exacto. Entonces tienes que... Por ahí te sirve mucho la parte clínica. Sí, entonces ahí también entra la parte de pacientes en crisis, pero en crisis por un duelo. Pero yo atiendo todo tipo de crisis y lo que te dije, los traumas, que también eso es mi parte favorita. Sí. Tú que trabajas trauma,
La parte del cuerpo, tú sabes que yo duré mucho tiempo como paciente yendo a terapia cognitivo-conductual y así como un poquito más light y no, como que no bajaba las emociones. Entonces, mi terapeuta tiene una especialidad también en crisis y trauma, que claro, como yo amo esa especialidad. Te vincula con Sí, eso sí, sí. Entonces, ella hizo, bueno, esa misma maestría que hicimos, ella la hizo también en Salamanca. Y entonces, con ella yo he ido aprendiendo a reconocer el papel del cuerpo en el trauma y hacerle caso a mi cuerpo, hacerle caso a mi intuición y todo esto, porque yo estaba muy en la cabeza. Señores, pero es que yo soy así hasta para enamorarme. O sea, yo lo pienso, lo calculo, sí. Lo analizo. Entonces, es muy importante bajar a las emociones, como humanizar esa parte, ser compasivo con uno mismo, saber reconocer esas señales que te da el cuerpo. Yo siempre digo, y lo digo a muchos pacientes, nuestro cuerpo va años luz adelante de nosotros, porque nuestro cuerpo nos da todo el tiempo señales, nos da ansiedad física, nos da dolor, nos da incomodidad, hasta en lugares que tú no te sientes cómoda y que no son para ti. Sí. Y después que uno lo va como asimilando y llega aquí arriba a la cabeza y uno va dándole como mente. Pero sí, totalmente. Y nuestras emociones tienen que ser sentidas. Lo hablo siempre en pacientes con trauma, con duelo, en crisis, de que nosotros tenemos que sentir las emociones. Y hablamos, o sea, se habla mucho de las emociones. Tú y yo que estábamos hablando de, o sea, tú me mencionaste la película Inside Out. Se habla, se conocen así miedo, tristeza, ira, felicidad, pero no sabemos la reacción que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es tener esa conexión con nosotros, como tú decías, la autocompasión. Yo siempre hablo, hay que agarrarla de la manita, esa compasión. Y la autoexigencia, soltarla en banda, como yo digo, por un rato, y agarrarte de esa autocompasión, que eso es lo que te va a hacer a ti conectar con tus emociones, te va a hacer a ti conectar con todo tu entorno y a ver por ti y luego por los demás. Sí, yo veo que tú hablas mucho de autocompasión en tus redes y eso me encanta. Y a mí me ayuda, o sea, me ayuda a conectar con esa autocompasión porque yo soy muy autoexigente. Entonces, yo quiero como que todo me salga bien, tú sabes. Y entonces, eso me ha gustado mucho y he seguido tus retos, tú ves que yo te contesto. Ay, sí. No, sí, a mí de verdad eso es algo para mí que es vital, porque en este mundo y ahora mismo, como estamos viviendo, que es todo tan acelerado, es todo tan rápido y tan exigente, que nosotros vamos en ese ritmo y se nos olvida nuestra persona. Hasta nosotros los psicólogos, señores. Yo siempre le digo, cuando estoy dando charla y eso, le digo a la gente, si hasta nosotros los psicólogos vamos al psicólogo, señora, hasta los sacerdotes. Claro. Se están abriendo a ir al psicólogo. Entonces, ¿qué le hace pensar a la gente? Que puede solo, que tiene que poder solo. Yo siempre lo digo. La psicología y la psiquiatría existen por algo. Existe porque nosotros no podemos solos, somos entes sociales que necesitamos del otro. Porque si no, nuestra carrera no existiera, no existiera la psiquiatría. Entonces, es verdad que nosotros podemos, pero no podemos con todo al mismo tiempo. Entonces, necesitamos del otro. Es lo mismo que vamos y le pedimos un consejo a un amigo. Simplemente que tal vez ese amigo no está capacitado como nosotros. Hemos echado muchas páginas para la izquierda. Y que no damos consejos. O sea, nosotros hacemos preguntas inteligentes. Y te llevo a ti a que tú tomes una decisión. Pero, y yo lo digo, yo nunca voy a ser la persona que te diga no hagas esto, o sí haz esto, o es por ahí que tú te tienes que ir. Sí, yo no soy yo te pregunto, directiva tampoco. Yo te digo, y tú mismo que me dices, ay, gracias, no, gracias a ti. Porque yo te estoy guiando. Por comprometerte contigo mismo a venir aquí. Claro. Yo siempre digo, la mitad del pleito está ganado cuando llegan a mi consultorio. Cuando llegan y dicen, yo vine por mi propia cuenta porque yo me quiero sentir bien. La mitad del pleito está ganado. Esos son el 50% más fácil. Sí. Ya después, el otro 50% va subiendo más lento, pero ya tenemos la mitad. Y me encanta cuando los adolescentes le dicen a los padres que quieren venir a terapia.
y vienen ellos, y tienen, como que son ellos que tienen que convencerlo a los padres para venir. Eso me encanta porque eso quiere decir que la nueva generación ya está cambiando. cogiendo ese chip de que necesitamos, no podemos solo y necesitamos acompañamiento en muchas ocasiones. Y como decía Alice Bell en esos días, la psiquiatra del centro, que también le hicimos una entrevista. Sí, ya. Que, ay, qué bueno. Claro. Claro, hay que consumir el producto interno. Claro. Que decía ella que el cerebro es un órgano. Entonces vemos como que, sí, yo me enfermé del estómago, voy al gastro, pero si me enfermo de aquí, bueno, pues entonces nada, yo no tengo que hacer nada. Totalmente. Me voy a sanar solo. Entonces, la depresión, la ansiedad, o sea, es un desbalance químico del cerebro. Entonces, hay que prestarle atención. Así mismo como te duele la barriga, tú vas para emergencia, tú vas, llama a tu gastro, te duele la espalda, tú vas al ortopeda, vamos al psiquiatra si nos duelen los pensamientos, si no estamos rindiendo igual que antes, si estamos muy bajitos y estamos enfrentando un episodio depresivo. Siempre lo menciono. O sea, eso es como mi diario vivir, fuera y dentro de consulta. Sí. Y esa combinación también, hablábamos Lisbeth y yo de psiquiatra-psicólogo, que la gente cree que tiene que escoger o el psiquiatra o el psicólogo. Y realmente el trabajo en conjunto hace la gran diferencia. Igual pasa también, yo sé que tú eres creyente con el tema de la espiritualidad. No, porque yo oro, pero a veces la ansiedad no te deja orar, cariño. Entonces, tenemos que ser consecuentes, coherentes con lo que pensamos, lo que sentimos. Y sí es verdad que la espiritualidad es un factor protector de la salud mental. En estos días estuve dando una charla en la iglesia de San Ramón y quise empezar por ahí, como que está bien tener las dos herramientas. Son compatibles, no es que hay que escoger una o la otra. Pueden coexistir. Exactamente. Y bueno, sí es una ventaja. La gente que son creyentes tienen de dónde agarrarse, pero también se enferman del cerebro, que es un órgano, y también necesitan un acompañamiento, incluso hasta sacerdotes, líderes religiosos, pastores. Todo el que quiera y entienda que lo necesita puede ir. Y muchas veces tienen mucha presión también. Sí. Totalmente, pero es tú querer ver un cambio en ti, porque a veces entienden que nosotros vamos a resolverle la vida, que ay, mira, ella trabaja crisis, trauma, ella es la que me va a sacar nuevo. No. Años de trauma, de vivir bajo una misma zona de confort, que no siempre es buena. Sí. No se quiten dos terapias, no se quiten dos sesiones. No es magia, no es magia. Yo lo digo, yo no hago magia, ojalá yo hacerte con una varita mágica, mira acá, te sané, ojalá fuera así. Pero lamentablemente es un trabajo doble vía. Sí. Yo tengo un compromiso como terapeuta, pero mis pacientes también tienen un compromiso con ellos y después conmigo. Totalmente. Señores, yo le he mandado a María José hasta amigas mías, así súper amigas, que claro está, no la puedo ver yo, pero quiero decir que confío en ella, confío en su trabajo para poner en sus manos a gente muy querida mía. Hablando de duelo, María José, ¿qué es lo que más tú te encuentras trabajando con duelo? O sea, la gente generalmente va con una apertura a yo sé que puedo superar esta etapa, o vienen como que ya el mundo se me va a acabar. Yo sé que es muy diferente cada caso, pero ¿qué es lo que más tú te encuentras en terapia? De todo, o sea, de verdad yo no te puedo decir que hay un caso, o sea, casos que me llegan más que otros, llegan así como equilibrados todos, de hay personas que van porque otras personas se lo piden, se lo pagan, van, pero al final van como, ok, no quiero tomar ninguna decisión, está bien, yo sé que eso no me va a quitar, voy, y al final me dicen, wow, o sea, que hace la diferencia ir a terapia, porque hay personas, dependiendo del vínculo, como dijimos ahorita, con la persona fallecida, vamos a tener diferentes estrategias de afrontamiento. No es lo mismo, tal vez una persona que padece de ansiedad, que una persona que no tenga ningún diagnóstico. Van a llevar el duelo totalmente distinto. Entonces, tengo de todo, la verdad. Y sí te puedo decir que ese acompañamiento, esa escucha activa profesional hace la diferencia. Obviamente no todos están listos para esa conversación, para dar ese paso. Y eso también está bien. Tengo personas que van
al día después de que fallece su familiar, pero tengo personas que van 6 meses Eso lo quería después. desmitificar también, porque yo misma pensaba antes como que era ideal esperar unos mesecitos porque era normal al principio que la gente estuviera en su crisis, atravesando su duelo, y que ya como que si no lo podía superar solo, pues entonces que acudiera al psicoterapeuta. Y últimamente, bueno, pues he estado refiriendo gente que ha estado a ti misma, con gente con duelo reciente, porque ya se sabe que lo ideal es ir cuando tú lo sientas, cuando tú sientas que necesitas ese acompañamiento, aún se haya muerto el mismo día. Si tú sientes que necesitas esa intervención en crisis, que me tocó hace poco hacer una pequeña intervención en crisis, tú sabes por qué te referí a esa persona después, que ahí fue que yo me di cuenta, wow, qué importante es que una persona pueda tener en un momento de crisis una persona acompañándola que sepa que tiene, por ejemplo, que es mejor ver a la persona fallecida de manera, o sea, no entrar de manera de manera abrupta, sino que si puede entrar de manera paulatina, pues eso ya le va haciendo como que lo vaya aceptando, que si tú le haces unas preguntas específicas sobre cómo, como que dónde estaba, qué sintió, cómo pasó o cómo se lo dijeron, como que lo va procesando ese trauma. Claro, tiene que ser un profesional, porque si no se meten en cotillear y en detalles que no son necesarios. No, y que eso también te iba a decir. Sí. Hay muchas personas, bueno, las personas en general quieren ayudar y hablan y dicen cosas, lo dicen desde el corazón, lo dicen con la mejor pero empiezan intención, a preguntar pero cosas terribles. no es lo que esa persona necesita en ese momento y duele. Sí. Yo tengo pacientes que llegan destrozados por cosas que le han dicho a la gente y a eso mí, es lo primero que a mí yo me abarco. pasó eso mismo de tal manera, hermano, usted está en el funeral de la persona que esa persona ama, o sea, guarde esos comentarios. No, y es que también, te voy a decir una cosa, es automático. Yo por eso no juzgo a la persona tal vez que lo dice, porque... Y la cultura también es tremenda aquí con eso. También es un automático. Sí. Vemos a alguien llorar, ay, pero no llore, espérate esto, déjelo llorar. O sea, esa persona, si usted le está viendo que no le está haciendo daño a nadie, ni a sí mismo, usted le está viendo y le está observando, esa persona está expresando su dolor y su tristeza, hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Porque mientras más no lo guardamos, más entonces vamos poniendo esas barreras que al final del día nos van a pasar factura. Sí, sí, el duelo y el dolor amerita ser sentido. Y atravesado, no te lo despinta nadie. Sí, y no podemos querer hacer así, no, es transitarlo, es pero pasar por cada igual el duelo, porque estación. estamos hablando del duelo cuando se muere alguien, pero también el duelo, por ejemplo, ante una ruptura, que yo trabajo mucho eso aquí en terapia. O sea, la gente quiere que yo le diga cómo yo lo olvido mañana. Entonces, ese duelo, si tú tienes una ruptura, no te lo despinta nadie. O sea, tú puedes venir todos los días a terapia, pero tú tienes que atravesar ese duelo. Totalmente. Sentirlo, sufrirlo, y ya, en un tiempo, pues tú lo vas a vivenciar de otra manera, lo vas a resignificar. Pero en el momento, una persona que tú quieres, pues claro que tú tienes que sufrirlo porque tú no eres de hierro. Entonces, es lo que te digo, lo mismo con las personas que van teniendo mismas actitudes por años, que son provocadas por traumas. Aquí no podemos quitar el amor que sentimos por una persona por años. Queremos que se vaya mañana simplemente porque me está doliendo mucho. Duele, es fatal, es oscuro, pero es necesario, porque sé que cada día va a ser menos doloroso. No es que lo vamos a normalizar, ojo con eso, es que vamos a ir, la tristeza o la emoción que esté presente va a ir bajando de intensidad, porque los días van a ir pasando, tú vas como actuando de otra manera, tú vas haciendo cosas por ti y eso va a ir bajando. Ahora, no es el tiempo que lo cura todo. Lo hace, lo que cura es lo que tú haces en estos días mientras el tiempo está pasando. Y eso es demasiado importante también entenderlo. En una ruptura amorosa, en una pérdida del fallecimiento de un familiar, una pérdida de trabajo, pérdida de la salud, es ir también resignificando, como tú decías, e ir reemplazando ese dolor
y dejando que la angustia vaya bajando. Pero hay que darle lugar a esa emoción, hay que darle entrada a la tristeza, a la ira. Si en algún momento quiere entrar y toca nuestra puerta, entra, pero sin juzgarla, escucharla, darle espacio, ella misma se va a ir. Pero si ella está tocando la puerta y no queremos dejarla entrar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desgastar. Y después del tiempo sale, señores, créanme que yo que he vivido duelos que los he aparcado de que, no, yo estoy bien, porque sobre todo al principio, cuando yo estaba recién graduada de psicología, que uno quiere estar privando en psicólogo y que uno quiere ser el psicólogo de todo el mundo y que uno quiere privar en que a uno no le afecta, no se lo recomiendo. Esa etapa sáltensela. Pero sí, sale a los años, sale de la manera, por ejemplo, como salió conmigo en esa terapia con esa niña, pobrecita mía, que fue a terapia donde mí, y yo en ese momento, señores, no es que eso me pasa todos los días, para que no se generalicen, fue esa vez. Claro. Hace muchísimo tiempo en Boston. Pero, ¿qué te digo? Sí, realmente, por ejemplo, a mí me ha pasado que en duelos, por ejemplo, en el duelo de cuando se murió mi abuela, que yo estaba estudiando psicología. Yo tenía 20 años. Yo no lloré en el funeral porque yo estaba atento a los demás, cuidando a los demás. Y de psicóloga, mi papel de psicóloga. Y entonces... ¿No te cuidaste a ti? No. Se me entró un dolor de espalda desde aquí hasta aquí. Porque como yo no lloré, porque yo estaba aquí atendiendo a los demás, ese dolor. El dolor se me reflejó así en el cuerpo. Es que las emociones que nos sentimos, ellas van a salir de alguna u otra manera y salen en el cuerpo, salen a nivel físico. Por eso yo digo, vamos a sentirla ahora, pasito a paso, porque si ya sabemos que va a salir en un mes, 2 meses, vamos a seguirla sintiendo ahora, que estamos conscientes de que están ahí. Vamos a escucharlas paulatinamente. No hay que ser súper positivo, no es el momento de ser súper positivo y feliz, no es el momento de creerse superhéroe, no es el momento de cuidar solamente a los demás sin autocuidarse, porque eso pasa también cuando hay cuidadores primarios o cabeza de familia, gente que se siente responsable de los demás, que entonces no se permiten ellos. O esa persona que, por ejemplo, hay una persona fallecida y ese familiar que le toca que resolver todo, es ese tronco también tiene que llorar, tiene que darse el permiso de sentir, de desplomarse por un momento. Sí. Es el que resuelve, el que busca la caja, el que averigua la funeraria. Ese después le pasa factura. Claro. También. Y parece que no necesita nada, que todo está bien, que yo soy el que resuelvo, el fuerte, pero ese también en algún momento. Lo que yo digo, lo que no sintamos hoy lo vamos a sentir mañana. O sea que vamos a sentirlo hoy al pasito, con compasión y transitándolo. Siempre esa es mi palabra, transitar antes de querer saltar. María José, duelos por pérdidas materiales, que a veces parece como que es más superficial, menos importante, pero también tienen una repercusión en nosotros, porque a veces hasta parte de tu identidad, de lo que tú, por ejemplo, un tema patrimonial, ¿cómo tú ves que la gente lo vivencia? Lo invalidamos, porque creemos que no es importante, pero acuérdate que el duelo, o sea, ese dolor, lo que estamos duelando es por un vínculo, ya sea de algo o de alguien, porque solamente tú sabes la historia que tú tuviste con ese celular, cuando tú compraste ese celular. Nada más yo sé quién me regaló esos lentes o cómo yo compré esos lentes. Sí, la gente entonces dice, ay, pero se me perdieron los lentes, estoy muy triste. Ay, pero eran unos lentes, esos materiales, tú los repones. Sí, pero déjame expresarme, déjame... No, y por ejemplo, los lentes está bien, se me pueden romper mañana, pero lo que a mí me está doliendo es el momento en el que le compré, el esfuerzo que tal vez yo hice para comprarme esos lentes, que eso es lo que duele, es ese vínculo o todo lo que tú pasaste con ese algo o ese alguien. Por ejemplo, algo que yo hablaba hace unos días fue la casa de mi abuela. Mi abuela vino a República Dominicana, yo creo que cuando ella tenía 20 años. Mi abuela, te estoy hablando que tenía 60 años viviendo en la misma casa. Mi abuelo falleció hace 6 años y la casa enorme, 2 comedores, qué sé yo cuántas habitaciones, un patio gigante, le quedó grande a mi abuela. Entonces, este año la mudamos y
obviamente, ella ya es una señora mayor, hay que tenerle su paciencia a los abuelitos. Sí, porque ellas ya saben dónde está todo. Claro, se entonces- mueven fácil en su casa, entonces para ellos es un gran duelo. No, y ella quería mudarse porque ella decía que la casa le quedaba grande, sí, pero que ella quiera mudarse no significa que ella no va a duelar su casa, que ella no va a sentirse perdida. Estamos hablando de 60 años en una misma casa. Entonces, aquí ella vivió su duelo. A mí me tocó ser el team de animación y comedia. Mientras todos la mudaban, yo me quedaba con ella, fuimos, comimos pizza, le compré helado, hicimos de todo en lo que todo el mundo la mudaba, porque tenía que ser en un día, porque ella no podía estar en mucho trote, fuera de su hábitat. Entonces, ella vivió su duelo y todavía ella te dice, ay, mi casa, esto. A mí, personalmente, yo viví también muchos años en esa casa, en una etapa de mi vida, y toda mi vida, tengo 28 años, conociendo esa casa. Para mí ahora, este año en Navidad, va a ser difícil, porque es la primera Navidad que no estamos en esa casa. Es como, era ese vínculo que yo tenía con mi abuelo, que ya no está, de que nos juntábamos todos, es verdad, su silla, su lugar estaba vacío, pero era de una manera u otra como que te siento conmigo. Y era parte de mi infancia. De esa nostalgia. Claro, no es la casa per se, porque a mí la casa que me importa, pero es el significado que tenía esa casa para mí. Yo Totalmente. duré como un mes, yo creo que esto nadie lo sabe de mi familia, que cuando yo iba donde mi abuela, yo iba derecho a su casa antigua, y yo llegaba allá y me decían, pero ¿y dónde tú estás? Y yo, no, que hay muchos tapones. Yo llegaba en automático, y yo decía, no, yo misma me paraba, yo misma me... Autorregulaba. Sí, y yo decía, no pasa nada. Cuéntanos, María José, sobre el duelo perinatal, que yo sé que es una de tus especialidades también y que acompañas a mujeres que están pasando por este proceso. Sí, este tipo de duelo es un duelo no reconocido porque realmente se entiende que no conocí al bebé, o sea, no conociste al bebé, entonces tú no tienes a quién duelar. Estamos duelando todas las expectativas, todas las ilusiones que se tenía con ese bebé, de que se estaba cambiando el ciclo familiar y como... Y había el una orden. ilusión Exacto, porque esa venía otra ilusión. vida, o sea, es una pérdida muy Exactam- significativa. Exactamente, entonces es darle ese lugar a esa pérdida de que no es tanto los recuerdos, sino son las expectativas, las ilusiones que se tenía, tanto en mamá, que obviamente hay muchos cambios físicos y hormonales, pero también en papá, de que papá también tenía sus ilusiones, también estaba trabajando por y para esa familia que también está viviendo ese dolor. Es Sí, muy, que muy a veces importante. parece que solo hay que consolar a mamá, pero papá también tiene unas Claro, expectativas a los de abuelos, futuro. a todo el miembro de la familia que sea directo con esa situación. Sí, y también me imagino que afecta mucho a nivel hormonal, que es todo un trabajo interdisciplinario ahí. Sí, porque entonces tú sabes que el embarazo cambia totalmente el cuerpo de la mujer. Entonces sí. es como si fue un embarazo, no sé, bien avanzado, entonces, bueno, se hace el aborto, eso. Entonces la mamá está lactando, pero sin bebé. Entonces Es muy duro. esto es un cambio y es muy duro para la mujer. Entonces es ir acompañando, psicoeducando en todos estos cambios hormonales que se ha tenido, pero sin bebé. Entonces, muchísimas gracias, María José, por venir a acompañarnos aquí a tu casita de Crecer Diario Claro que sí, no, gracias a ti. y hablarnos sobre el duelo y otras cositas que tú también abarcas, traumas, crisis y nada, ya está aquí en Crecer Diario, a sus órdenes. Cuéntale, sí. María José. Yo estoy aquí, pueden agendar cuando quieran, puedo trabajar con ustedes lo que sería crisis, traumas, un duelo.